Curso de Historia Sagrada, parte primera, Antiguo Testamento, tema 8, Moisés y el Éxodo. Buenos días, buenas tardes. Para mí, buenos días, y además en el día más corto del año, según he visto por ahí, porque como eso del día más corto depende del año bisiesto también, pues este año nos toca que sea en este 20 de diciembre, cuando es el día más corto del año. Pero bueno, vamos a lo que vamos y dejemos de consideraciones meteorológicas o cronológicas, no sé bien. Hoy vamos a hablar, como digo, de Moisés en el Éxodo. Ya el otro día hablábamos de la juventud de Moisés y de su vocación. En este tema 8 vamos a hablar de que Moisés pues saca al pueblo de su tierra, lo saca de Egipto y lo lleva a su tierra. Empieza el Éxodo. Los hebreos fueron llamados a celebrar una fiesta en el desierto. Fijaros que inicialmente se trata de que Dios pide a Moisés que se le dé culto en el desierto, en el lugar que él elija. Y para ese culto debe sacar a los israelitas de Egipto. Esa fiesta es ya la Pascua, que se celebrará luego como gran liberación. Por 8 veces se fracasará en el intento, pero al final Dios triunfará. Dios había revelado su nombre, pero el faraón ni conocía ni reconocía al Señor y despreció al Dios de los hebreos. Si examinamos el texto, veremos que el primer intento de liberación se volvió contra los hebreos. La situación se endureció de tal manera que se hizo insoportable. Tendrían más trabajo y sufrirían malos tratos. La primera reacción de los hebreos fue también negativa. Se dividieron, se enfrentaron entre sí. Los hebreos culparon a Moisés de su situación. Todo acaba con la queja de Dios, con la queja de Moisés ante Dios y la renovación por parte de Dios de la promesa de salvación. Ahora nos fijaremos que el texto bíblico, tal como lo tenemos actualmente, duda o presenta dos interpretaciones distintas del Éxodo. En unos casos aparece como una huida de los israelitas y en otras ocasiones aparece como la expulsión de los israelitas de Egipto. Pero bueno, antes de seguir adelante, que esto era como una presentación, vamos a ver una cosa y es cómo se organiza el relato. El relato pascual, es decir, el relato del acontecimiento de la Pascua, del acontecimiento de la liberación del pueblo de Egipto, este relato se va a organizar como vamos a explicar ahora. La Pascua es el acontecimiento fundante del pueblo de Israel. El relato que lo narra es largo, ya que ocupa 11 capítulos en el Éxodo y en él podremos distinguir las siguientes partes. Empieza con un prólogo que nos habla del fracaso de Moisés. Esto empieza con un fracaso. Y eso ocupará el capítulo 5 entero. El capítulo 6 nos va a presentar los personajes.
sobre todo Moisés, Aarón, sobre todo Dios. En el capítulo 7 al 10 vamos a ver las 9 primeras plagas, los 9 primeros castigos de Dios a Egipto. En el capítulo 11 a la mitad del 13 veremos el relato de la celebración de la Pascua, la primera Pascua. Luego veremos el paso del Mar Rojo en los capítulos, la mitad del 13 y 14 entero. Será el paso del Mar Rojo. Luego el cántico de Moisés, que ocupa la mitad, bueno, algo más de la mitad, del capítulo 15, y el cántico de María, que es apenas un versículo, 15 del 19 al 21. María, la hermana de Moisés, obviamente. Este relato, todo entero, es un prólogo al gran relato de la liberación. Aparecen dos grandes ideas, dos grandes temas. La liberación por parte de Dios y el castigo de los egipcios. Dios quiere librar. Y quiere librar a los hebreos en una situación extrema. La salvación, fijaros, no puede venir ni de los hebreos, que son débiles, están divididos. Se esfuerza en mostrarnos esa división entre los hebreos. La salvación no puede venir del faraón. El faraón es precisamente el opresor. Pero es que no puede venir ni siquiera de Moisés, que se siente atrapado entre Dios y el faraón y el pueblo. Moisés de pronto se encuentra que Dios le exige una cosa, que el faraón se la niega y que el pueblo le echa en cara que está complicando las cosas en vez de solucionarlas. Por tanto, la única fuente de la salvación, el único que puede salvar, es Dios, que por ahora, al principio justo, solo promete su actuación poderosa. Bueno, pues el otro día veíamos que había una vocación de Moisés, ¿no? En 6:28 esa vocación se va a renovar. Y el capítulo 6, 28 a 7, pues nos resume todo lo que va a seguir como encargo y como promesa. Es decir, en el encargo y en la promesa ya está todo lo que ha de venir después. Moisés propone de nuevo a Dios su objeción de que no sabe hablar. En el fondo, no saber hablar es no saber actuar. Pero es que Dios le dice que tiene que hablar, ¿no? Y entonces él dice que es tartamudo, que se trastabilla al hablar. Y Dios de nuevo le ofrece la ayuda de Aarón, que será su portavoz, como el profeta lo es de Dios. Le dice, Aarón será tu profeta. Dios advierte con claridad que Él es el que dirige la historia y que nada sucede fuera de su voluntad salvadora. Por tanto, el relato comienza con esta promesa de salvación. Pero ¿quién es Aarón? Vamos a decir una palabrita de Aarón. Fijaros aquí qué piadoso lo representan, ¿veis? Aarón es presentado como hermano mayor de Moisés.
y de María. O sea, tenemos tres hermanos: Moisés, Aarón y María. Aarón fue elegido para ser el portavoz de Moisés y para ser el sumo sacerdote y padre de la casta sacerdotal de Israel. Hay que notar, sin embargo, que no todos los textos que hablan de él le son favorables, ya que en Éxodo 32 se le presenta como el que fabricó el becerro de oro. También se habla de su rebelión contra Moisés unido a su hermana María. En el Eclesiástico, el libro del Eclesiástico, en el capítulo 45, se hace su elogio fijándose solo en la gloria de su sacerdocio. De él se nos dice que murió en el monte Or. Por tanto, una figura marcada por el sacerdocio. Aarón es el sacerdote. Es verdad que Moisés también es de casta sacerdotal, pero el sacerdote, el que va a tener las funciones sacerdotales, va a ser Aarón. Se nos dice que la edad de Moisés y Aarón al comenzar su misión es la edad de la madurez de los patriarcas. Hay que notar que en este relato que proviene de los sacerdotes de Jerusalén, Aarón está prácticamente equiparado a Moisés. Los sacerdotes de Jerusalén decían: oye, que Aarón fue muy importante. ¿Por qué? Porque si él fue muy importante, es que nosotros somos muy importantes. Y a continuación se nos va a presentar el tema de las plagas de Israel. Siguiendo la idea de la nota que ahora voy a leer y que se contiene en la Biblia de Jerusalén, tenemos que indicar que aparecen 10 prodigios, 9 de los cuales incluyen castigo o dolor para Egipto, pero que no dañan a los israelitas. Estos prodigios son, tened cuidado que cambiamos un poquito las cosas. Estos prodigios son: el primer prodigio es que el cayado, la vara, agarrota, el apoyo, el báculo de Moisés, se convierte en serpiente. Serpiente que se va a comer la serpiente de los egipcios. Y luego ya empiezan los castigos. El Nilo se convierte en sangre y por tanto mueren los peces. Luego vienen ranas por todos sitios. Luego vienen los mosquitos y los tábanos. Finalmente viene la muerte del ganado. Después vienen las úlceras que todos sufren. Luego viene el granizo que destruye las cosechas. Y por si no estaban destruidas suficientemente, la langosta, la plaga de la langosta que se lo come todo, las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Conviene incluso que intentáramos aprenderla de memoria, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la Biblia de Jerusalén. Las plagas de Egipto. Expresión consagrada, pero que el texto solo aplica en realidad a la 10ª plaga. Las 9 primeras plagas son prodigios o señales, como las señales y prodigios de Éxodo 4 y los demás, y 7, 9. Así como estos prodigios tenían como fin acreditar a Moisés
ante los israelitas y ante el faraón. El fin de las plagas es acreditar al Señor, es decir, conseguir que el faraón reconociera su poder. Las 9 primeras plagas se distinguen de la 10ª por su esquema y también por su vocabulario. El relato concluye con la negativa definitiva del faraón, a quien Moisés no volverá a ver. Solo queda la huida. La historia prosigue con la persecución de los fugitivos y el milagro del mar. Esta tradición del éxodo huida era originalmente independiente de la tradición de la 10ª plaga, en la que los israelitas son arrojados de Egipto. Había más tradiciones acerca de estas señales, como se puede ver en el libro de los Salmos y en los desarrollos de la sabiduría. Como estas otras presentaciones, el relato de Éxodo 7:10 es también una composición literaria. Las plagas tercera y sexta pertenecen a la tradición sacerdotal. La distribución de las otras entre las tradiciones yavista y eloísta es difícil. No hay que tratar de justificar estos prodigios mediante la astronomía y las ciencias naturales. Pero el relato que de ellos se hace se vale de fenómenos naturales que son conocidos en Egipto y desconocidos en Palestina: el Nilo Rojo, la rana, el siroco negro, o que se conocen en Egipto y en Palestina, la langosta, o incluso que son conocidos en Palestina pero excepcionales en Egipto, como el granizo. Solo debe retenerse la intención del relato, que hace brillar a los ojos de los israelitas y del faraón mismo la omnipotencia del Señor. Esta es la nota de la Biblia de Jerusalén a Éxodo 7:8. La he leído íntegra y sin comentarla, porque aunque en algunas cosas habría que matizar mucho, sin embargo, creo que nos ha hecho entender bien las cosas. Yo sigo comentándola y sigo comentando el texto y, por supuesto, que aprovecho todo esto que acabo de leer, porque ya os digo que esta nota, que me parece tan interesante y tan importante, que la he puesto aquí en los apuntes. Podéis acudir a la Biblia de Jerusalén para reconocerla. El faraón no conoció el nombre del Señor. No reconoció el nombre del Señor. No reconoció al Señor. No reconocer el nombre de alguien es no reconocer la autoridad, el valor, la importancia, la tarea de alguien. Pero Dios se muestra poderoso en sus obras a favor de su pueblo. El poder del faraón y de sus magos es muy grande. Su sabiduría es famosa en toda la tierra. Pero al final, el poder del Señor se impone. Y la sabiduría de los egipcios se muestra como tinieblas. En el libro de la sabiduría 17:1 a 18:4, fijaros que lo cito porque sería bueno que lo leyerais directamente, se hace un excelente comentario a esta plaga final de las tinieblas.
El relato de la noche pascual es la cumbre de la primera parte del libro del Éxodo. Es una de las grandes noches de la historia de la salvación, que preludia la noche de la pasión y la noche de la resurrección del Señor. El relato se compone de las siguientes partes: el anuncio de la 10ª plaga, la institución de la fiesta de la Pascua, la institución de la fiesta de los ázimos, las normas para la primera fiesta de la Pascua, la muerte de los primogénitos, la expulsión de los israelitas, la salida de Egipto, el despojo de los egipcios y los ázimos, la ley de la Pascua y la salida de Egipto, las leyes de los primogénitos y los panes ácimos. Como habréis dado cuenta, nos encontramos en un conjunto narrativo, pero al que lo que le importa es la legislación. Es un conjunto legal con encuadre narrativo. En él se regulan las fiestas de la Pascua y de los ázimos. Recordar, un poquillo aunque sea deprisa, que la fiesta de la Pascua era una fiesta de ganaderos, la fiesta de los ázimos una fiesta agrícola, pero ambas se unieron, de tal manera que primero viene el día de la Pascua y a continuación los días de los ázimos, todo seguido. Diríamos que algo así como las fiestas de Navidad, ¿no? La Nochebuena y a continuación ya vienen los días de Navidad. Pues allí la Pascua y a continuación los días de los ázimos. Todo el conjunto legal se justifica y se motiva con la acción liberadora de Dios. Las costumbres de Israel no son ritos mágicos, como lo eran la mayoría de las fiestas paganas, sino respuestas a la actividad salvadora de Dios. La vida del pueblo desde sus orígenes depende de Dios y el israelita tiene que reconocerlo en la celebración y en la entrega de los primogénitos. En el catecismo esta es nuestra fe, lo he citado algunas veces sin que hayáis dado demasiada cuenta. En el catecismo esta es nuestra fe, fue un gran catecismo que ya ahora ya está retirado porque ha sido sustituido por los nuevos catecismos, pero en aquel catecismo, que fue un catecismo terminal en el sentido de que era un catecismo para la familia, se utilizaba mucho se pensó para las clases de religión, pero también para la catequesis, y se pensó también para que fuera un libro familiar. Bueno, pues en ese catecismo había una primera parte que era como una poesía muy larga. No era poesía propiamente, pero se había puesto incluso por versos cortos para que adquiriera cierto ritmo su lectura. Pues en ese poema largo, en ese relato largo, leemos la parte que corresponde a lo que estamos comentando. El faraón se empeñó en no dejarlo salir. Su corazón se enfrentó contra Dios. Dios mostró entonces su poder con prodigios y portentos, hasta que el faraón, impotente ante el señorío del Señor, desconcertado y confuso, autorizó la salida de Israel. Capitaneados por Moisés, los israelitas salieron de Egipto. Llegaron al Mar Rojo. El Señor hizo soplar durante toda la noche
un fuerte viento del este que secó el mar. Y los israelitas atravesaron el cauce desecado. El faraón, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió de su decisión y se apresuró a lanzar contra los israelitas todas sus tropas y los carros de combate para ver si todavía podía detenerlo. Pero el Señor sembró el pánico entre los egipcios, trabó las ruedas de sus carros y los israelitas vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. El pueblo creyó en el Señor y confió en Moisés, su siervo. Ahí tenemos todo el relato de lo que hemos visto y de lo que vamos a ver ahora a continuación. Pero quiero que veáis también los grabados. En este grabado extraño, antiguo, vemos a Dios dándole órdenes a Moisés para que lleve a cabo las plagas de Egipto. Y ahí vemos, un poco resumida, vemos a un hombre con úlceras, vemos los mosquitos, vemos al fondo, me parece que es la langosta. Fijaros, Moisés siempre se presenta con unos cuernecitos. Fijaros ahí, o fijaros en la famosa estatua de Miguel Ángel en el sepulcro de Julio II. Veis Moisés con sus cuernos. Iconográficamente es la característica de Moisés. Se representa siempre con esos cuernos. ¿Por qué? Por una mala lectura, por una mala traducción, interpretación de un texto. Un texto que decía que tenía rayos de luz, que brillaba esplendorosamente, se tradujo como que tenía dos cuernos. Los cuernos son símbolos de poder, son símbolos de grandeza, de poder, de importancia. Y claro, ¿quién va a tener más poder, más importancia que Moisés, no? Pero era una mala lectura, no decía el texto que tenía cuernos, decía que repartía luz. Pero bueno, se leyó mal y en la iconografía pues pasó como a ser representado sistemáticamente con esos cuernos. También en este grabado que tenemos aquí tenemos lo que ahora vamos a comentar, que es el paso del Mar Rojo, la salida de la liberación. ¿Veis? El Mar Rojo, está pintado de rojo, No es una alusión a la sangre en la que se convirtió el Nilo, no, es que es el Mar Rojo, por eso lo han pintado de rojo. Ahí tenéis a Moisés, que se ve en la reproducción del vídeo, se ve regular, pero vemos a la derecha, vemos a los israelitas, a los egipcios hundiéndose en el mar, y a la izquierda a los israelitas que ya han pasado. El tema de los niños es para destacar la debilidad, la pequeñez del pueblo frente al poder de Egipto. Una debilidad que, sin embargo, se ha convertido en fortaleza por la ayuda del Señor. Vamos a hablar del paso del Mar Rojo. El relato que nos cuenta el paso del Mar Rojo es complejo y se ven en él muchas manos y muchos retoques que producen vueltas atrás, repeticiones e incoherencia narrativa. Unas veces se habla de huida con persecución, otras de expulsión, otras de permiso para salir. De todas maneras, la acción de Dios ha logrado que la salida sea posible.
Y a pesar de que luego hay un arrepentimiento del faraón y hay una persecución hasta el Mar Rojo, todo va a acabar en el más estrepitoso de los fracasos para el faraón. En el mar encuentran su salvación los israelitas y su perdición los egipcios. Con este prodigio se completan los 12 prodigios que demuestran que Dios es más poderoso que el faraón. Aviso, normalmente se habla de las 10 plagas de Egipto, pero con la nota de la Biblia de Jerusalén que hemos leído y la exposición que he hecho antes, os daréis cuenta de que se tratan de 12 grandes prodigios, uno por cada tribu, 12 prodigios en favor del pueblo. Esos 12 prodigios demuestran que Dios es más poderoso que el faraón, es más poderoso que todos los dioses de Egipto. El paso del Mar Rojo es una acción creadora de Dios. Dios está creando un pueblo y lo crea a través de las aguas. Dios domina las aguas, las separa. ¿Os acordáis del relato inicial de la Biblia, del relato de la creación? ¿Qué es lo primero que se nos cuenta? Que Dios separó las aguas. Pues aquí también separa las aguas. Allí fue para dar lugar al universo. Aquí será para dar lugar a su pueblo. Se pasa de la noche de la angustia, de la noche de la persecución, de la noche del caos y el vacío, al día en el que los israelitas contemplan los cadáveres de sus enemigos atrás y por delante el horizonte de la libertad. Esa es la idea tal como la presenta el texto. Cuando nosotros leemos este texto todo seguido, nos produce una sensación normal y lo entendemos bien. Los israelitas llegaron hasta el mar, vieron que el ejército enemigo venía detrás de ellos, se asustan obviamente porque están atrapados y entonces Dios manda a Moisés que extienda su vara prodigiosa. Moisés la extiende, se abren las aguas, pasa el pueblo y cuando el pueblo ha pasado llegan los egipcios y empiezan a pasar, pero entonces las aguas vuelven a su sitio y los egipcios quedan atrapados en ellas y por la mañana los israelitas pueden contemplar en la playa lejana los cadáveres de sus enemigos mientras que ellos tienen abierta su libertad. Ese relato que ha quedado así de claro, sin embargo, si lo lees detenidamente, intentando seguirlo con detalle, te das cuenta de que tiene un montón de incoherencias narrativas. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho antes, pero quiero insistir en ello. Porque es un relato en el que se ha querido aprovechar todo lo que se decía. Se ha mezclado todo lo que se decía. Porque en todo lo que se decía se veía algo importante. Y entonces ha entrado todo dentro. Y el relato llega a formar un batiburrillo de pequeñas anécdotas que lo hace incomprensible si quieres leerlo al detalle minuciosamente y quieres integrar todos esos detalles. Ahora bien, si lo lees de conjunto, como hemos dicho, y luego en cada detalle te vas fijando en que se nos está diciendo algo acerca de la liberación que Dios ha realizado con su pueblo y en definitiva la liberación que realiza con cada uno de nosotros, entonces esos detalles, lejos de aparecer como tropiezos, aparecerán como camino para entender. Podríamos hacer la comparación con lo que pasa, con lo que se dice, ¿no?
los egipcios vieron que se trababan las ruedas de sus carros, ¿no? Los detalles pequeños, si los estamos mirando simplemente como puro acontecer y no los integramos en un relato que tiene una ideología muy fuerte, entonces trabarán nuestras mentes y no entenderemos. Pero si los leemos como parte de la revelación que nos va explicando la acción salvadora de Dios, entonces esos detalles se convertirán en caminos secos y llanos que nos conduce a la comprensión de la palabra de Dios. Procurar entender así las cosas. Ya os digo, si no, os parecerá que es un relato incoherente. Hay que verlo de conjunto, por una parte, y luego los detalles, cada detalle, sin querer combinarlo con los otros. El puzzle, si quieres hacer un puzzle bien hecho, con las piezas ajustadas, tendrás que romper muchas piezas. Pero si tú pones las piezas un poco aproximadamente y lo miras un poco desde arriba, comprenderás el conjunto y cada pieza te dirá algo importante de lo que Dios te quiere comunicar. El cántico de Moisés. El relato acaba con un cántico, con un salmo, que lo seguimos leyendo y rezando. El canto de Moisés, junto con los israelitas, es la respuesta de los israelitas al don de la liberación de Dios. Dios ha liberado al pueblo y por eso los israelitas reconocen a Dios como su fuerza, su refugio, su salvación, su Dios propio, el Dios de los antepasados, que es fiel a su alianza y a sus promesas, el guerrero poderoso que de un golpe de su diestra destruye al ejército enemigo, el dominador de las aguas con su aliento poderoso. Dios es más fuerte que todos los dioses. Dios es más fuerte que las aguas. Dios es más fuerte que el faraón. Dios es más fuerte que los ejércitos. Dios es más fuerte que los sabios de Egipto con toda su magia. Todos temerán a Israel por tener de su parte al único Dios verdaderamente poderoso. Tengo aquí un error, lo quiero corregir. El canto no solo habla de los prodigios del Mar Rojo, sino de todos los prodigios de Dios a lo largo de los siglos, guiando a su pueblo con amor contra los más poderosos enemigos. El término de todo el camino será el templo de Jerusalén. Fijaros que ya aquí, antes de empezar el camino del desierto, justo al salir del Mar Rojo, ya se apunta al templo de Jerusalén como la morada perpetua de Dios. Esa Jerusalén que será Cristo, destruiré este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, y esa Jerusalén y ese templo, que será la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que se integra en Cristo y que continúa a Cristo. El término de todo el camino es el templo de Jerusalén. Se habla así una perspectiva escatológica. Dios, que empezó sacando a su pueblo de Egipto, no descansa hasta que lo lleva a descansar plenamente, hasta que lo lleva a participar de su vida plenamente, de lo cual es símbolo precisamente el templo de Jerusalén. Antes de seguir, acabo, viene el canto de María a continuación. En realidad el canto de María no añade nada, es solo la repetición del estribillo del cántico anterior, pero tiene importancia porque incorpora a las mujeres e incorpora de esa manera también al pueblo a la danza y a la alegría de la liberación.
María aparece como hermana de Moisés. Más adelante tendrá importancia este personaje. La danza subraya la alegría de la victoria y se convierte en una manera de dar gracias a Dios. Fijaros que esto de la danza entró en el culto de muchas maneras. Incluso entró en nuestro culto católico, apostólico y romano, no solo porque lo han incorporado en las liturgias africanas, por ejemplo en los ritos congoleses, que incorporan la danza, sino porque también entre nosotros algunas veces ha entrado la danza, unas veces muy estilizada en forma de procesiones. Una procesión no es otra cosa que una danza, sino porque aparecen el mismo baile, a recordar a los seises de Sevilla. Si habéis visto algún vídeo sobre los seises, o lo habéis visto en directo, ¿no? Son un grupo de niños vestidos a la forma del siglo XVI y danzan tanto delante del Santísimo Sacramento como en la fiesta de la Inmaculada, ¿no? Son los 2 días que hacen la danza así, de una forma más solemne. Pero seises había en todas las iglesias, ¿eh? Aquí en Jaén también había un grupo de seises, que ya desapareció hace mucho. Yo no lo llegué a conocer. ¿Quién era María? María es la hermana de Moisés y de Aarón, claro. También se reproduce su nombre como Miriam o Miriam. No aparece en la genealogía de Moisés, lo cual tampoco tiene nada de raro, porque las mujeres no entraban en las genealogías normalmente, solo en casos excepcionales. Sí aparece María en la genealogía de número 2659, aunque algo forzadamente. Y luego en Primera Crónica ya con claridad. Bien. En el libro del Éxodo, al principio, cuando se nos narra el nacimiento de Moisés, aparece una hermana de Moisés vigilando a ver qué le pasa al niño y hablando con la hija del faraón. Pero a esta hermana de Moisés no se le da nombre. Por la ley de la economía de la tradición, los personajes tienden a reducirse a uno solo. Y entonces, pues la tradición hace que la niña que está vigilando a Moisés puesto en la cestita en el río Nilo, es la misma que luego conoceremos con el nombre de María. Como por otra parte, expresamente y con nombre, no se habla de ninguna otra hermana de Moisés, pues la identificación es casi espontánea. En Éxodo 15, 20, 21, lo acabamos de ver, se nos muestra participando en el cántico de Moisés. Y es curioso que en esta ocasión se la llama profetisa. Es una de las mujeres que reciben el nombre de profetisa, como también lo recibirá el nombre Débora, luego más adelante, o también Hulda, más adelante también. El número 12 se enfrenta con Moisés, le da un ataque de celos, porque su hermano Moisés es el que manda, y ella convence a Aarón y Aarón a ella, y los dos se le plantan a Moisés y dicen, aquí también nosotros mandamos, pero se queda leprosa. Dios no aprueba en absoluto aquella rebelión y la deja impura, tan impura como lo es una persona que tiene la lepra, y por tanto es algo terrible para ella, pero más terrible para Aarón, que es el sacerdote, y que si está impuro no puede realizar de ninguna manera el culto. Pero de esa lepra se va a ver libre enseguida, porque Moisés
que es manso y humilde, aunque parezca lo contrario, al ver el dolor de sus hermanos, pues rogará por María y por Aarón al Señor, y el Señor los librará de su lepra. En número 21 se nos dice que María murió en Cadés y que fue allí enterrada. Quizá este entierro y este sepulcro de Cadés sea el que da origen a los demás relatos acerca de María. En el libro de Miqueas se la considera junto con Moisés y Aarón como una de las liberadoras de Israel. Son más que relatos, son puntazos, pequeños detalles, pequeñas frases que nos hacen como entrever que el personaje de María pues gozaba de una rica tradición y que lo que nos ha quedado pues es apenas destello de eso que había antes y por tanto ignoramos qué había detrás de todos estos relatos que suponemos que tuvieron que existir, y que produjeron estas chispas, ¿no?, que salen del horno de la tradición y que nos hacen entrever un personaje. No sabemos bien qué se oculta tras las pocas tradiciones que de ella han llegado, pero que debieron de ser más amplias. Y finalmente de María queremos decir que es figura en algunos aspectos tan solo, no en todo, de la Virgen María, que en recuerdo de ella había recibido su nombre. El nombre de María en la época de Jesús era un nombre frecuente, porque el personaje de María era recordado con respeto y con cariño. El respeto de María, la hermana de Moisés. Bien, nosotros nos fijamos en María, la madre de Jesús. Bueno, y como a modo casi de resumen, ¿cuáles son las grandes ideas que nos ha transmitido todo este relato de la liberación de Egipto, este relato de la Pascua? El acontecimiento de la Pascua es el acontecimiento fundante del pueblo de Israel. Israel nace de un acto creador de Dios, que se elige un pueblo para que le dé culto. Mirad, esto es curioso y hay que insistir un poco en ello. Porque recordáis que cuando hablábamos del Génesis, insistí en la importancia que tenía el culto en los primeros capítulos y cómo luego después ese interés por el culto pues reaparece en los patriarcas, a lo largo de la historia de los patriarcas con los santuarios, ¿verdad? Bueno, pues y también el relato de la Pascua se puede leer en clave de culto. ¿Por qué? Porque los israelitas han sido liberados para que den culto al Señor. Recordad la fórmula por la cual Dios hace la alianza. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vosotros, podríamos traducirla, vosotros me daréis culto a mí solo y yo os protegeré. Bien, resalto eso porque es importante. Yahvé se identifica como el Dios de los patriarcas y toda su acción salvadora aparece como expresión de su fidelidad a las promesas que les hizo. Y esta es otra línea distinta, pero muy importante. Si antes me he fijado en la línea del culto, ahora tengo que fijarme en la línea de las promesas y en la línea de la fidelidad. Dios es un Dios que promete la salvación y que es fiel a sus promesas. Dios es fiel. Se puede uno fiar de Él.
Y además se puede uno fiar de él, entre otras cosas, porque es más poderoso que los poderes de la tierra personificados en el faraón. Más poderoso que, que los dioses de los enemigos. Pues hasta el poderoso sol, Ra, se vuelve tiniebla cuando el Señor lo ordena. La salvación de Dios es total. Los egipcios sufren nada menos que la muerte de sus primogénitos. Son despojados de sus bienes. Esto no lo he contado, lo pone en la Biblia, pero lo cuento ahora, que viene bien. Y es que cuando los israelitas salieron de Egipto, le pidieron cosas, le pidieron a los egipcios que les ayudaran, que les diesen cosas, y los egipcios espontáneamente les dieron un montón de riqueza. Y eso que hicieron los egipcios espontáneamente nos muestra cómo Dios tiene fuerza incluso para conseguir el despojo de aquel pueblo. Los israelitas se llevan un rico botín de Egipto. Son los grandes vencedores, no son los vencidos. Son los vencedores que se llevan un gran botín obtenido de la batalla de Dios contra las fuerzas que han pretendido oponérsele. La fiesta en Israel, y en concreto la fiesta de la Pascua y los ácimos, son el recuerdo y la actualización de los hechos salvadores de Dios y carecen de cualquier carácter mágico. Responden a un mandamiento y a una necesidad de integrarse casi sacramentalmente en la acción salvadora de Dios. Las actitudes dominantes en las fiestas de Israel son la obediencia, el agradecimiento y la actualización en el recuerdo. Israel hace fiestas porque obedece a Dios, obedece el mandato de Dios que le manda hacer la fiesta, hace fiesta porque agradece a Dios su salvación y hace fiesta porque quiere vivir lo que en esa fiesta se celebra. Los primogénitos son de Dios. La vida es de Dios y el primer fruto de vida pertenece de una manera especial a Dios. El reconocimiento de esto se expresó en tiempos muy antiguos en forma de sacrificio. Incluso se sacrificaba al ser humano, al niño, pero en la Biblia Dios deja extremadamente claro, con claridad neta y total, que Él no quiere los sacrificios de los humanos. Por eso, aunque el primogénito le pertenece a Dios, deberá ser sustituido siempre en su ofrenda por otra cosa, por otra realidad. Como dirá luego el relato de la presentación de Jesús en el templo. Será sustituido por 2 tórtolas o 2 pichones. Cristo murió y resucitó en Pascua. Cristo es el verdadero Cordero Pascual, cuya sangre nos libera de la condenación que merecen nuestros pecados. Por eso la Pascua cristiana ya no es el recuerdo de la salida de Egipto, sino el recuerdo de la muerte y resurrección del Señor. Pero la entrevemos anunciada en el sacrificio del Cordero. Y por eso el Jueves Santo, por la tarde, la primera lectura, sorprendentemente es el relato de la institución de la Pascua judía. Justamente porque esa Pascua judía ha sido sustituida por la muerte y resurrección del Señor que vamos a celebrar en el Santo Triduo Pascual. Bien, y la última cosa que quiero destacar
en el paso del Mar Rojo vemos un anticipo del bautismo, ya que a través del agua renacemos a una vida nueva. Otro grabado que os quiero mostrar como conclusión es este. A ver si se ve lo más enfocado posible. Tenemos atrás a los israelitas celebrando la comida del Cordero. Han marcado su puerta con la sangre y el ángel exterminador que pasa, pasará de largo, no entrará dentro, porque están protegidos por la sangre del Cordero. También los cristianos no estaremos sometidos al ángel exterminador porque estamos protegidos definitivamente por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Y con eso pues termino este tema, no sin antes decir una idea muy rápida también, y es: no estoy haciendo historia de Israel, sino que estoy contando la historia sagrada tal como la cuenta la Sagrada Escritura. Y estoy intentando aprovechar esa historia sagrada tal como la cuenta la Sagrada Escritura para penetrar en el misterio de nuestra fe. No perdáis eso de vista. No estoy haciendo historia de Israel a la manera que se hace historia de España, o historia de la idea, o historia de la filosofía, o historia de África. No, no, estoy haciendo historia sagrada, que es la historia que nos cuenta la Biblia, que es una historia ordenada a penetrar en el misterio de nuestra fe. Nada más. Se me olvidaba. Que tengáis feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Ya interrumpimos las clases hasta después de Año Nuevo y después de los Reyes. No me acuerdo ahora mismo el día exacto que es, pero creo que es el día 8. No, el día 8 es domingo. Bueno, pues el día que sea nos toque, el 12 o el 13, es la siguiente clase. O sea, fallamos 2 semanas. Nada más.